Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Fortaleciendo mi perfil empleable. En esta oportunidad tenemos un tema súper importante. Muchos de repente en algún momento nos hemos preguntado ¿por qué no logro conseguir el trabajo que quiero? ¿O por qué los reclutadores de repente no me están llamando? ¿O cómo puedo hacer para ser mucho más atractivo en las ofertas laborales? ¿O cómo proyecto aquellos conocimientos, aquellas competencias o aquella experiencia que he ido adquiriendo de manera adecuada para poder enganchar fácilmente a los reclutadores? Bueno, nuestro episodio se llama Fortaleciendo mi CV y de primer momento vamos a estar revisando qué es un CV, las partes de un currículum vitae, cómo se construye un CV de impacto y los aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta dentro de nuestra hoja de vida. Para comenzar, ¿qué es un CV? Básicamente, un CV, un currículum vitae o una hoja de vida, como también lo conocemos, es como un pequeño resumen acerca de todo nuestro recorrido o legajo laboral, ¿ok? Es una descripción de nosotros y también incluye una descripción de nuestros objetivos, al menos una mención de nuestros objetivos, hacia dónde vamos, de todos los conocimientos que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Se mencionan datos importantes de contacto, educación, etc. Ahora, ¿cuáles son los tipos de CV? De momento tenemos 3 tipos de CV, ¿ok? El currículum vitae cronológico, el inverso y el temático. El cronológico es aquel que ordena la información laboral del empleo más antiguo al más reciente, y todos los empleos, sean o no relevantes dentro de la especialidad en la que estamos desarrollándonos. Es recomendable para quienes combinan con frecuencia los empleos. ¿Y por qué? Porque este currículum me va a permitir exponer que tengo la capacidad de manejar 2 o más empleos a la vez. Si soy un freelancer, por ejemplo, que puedo atender 1, 2, 3, 4 proyectos a la vez. O, en todo caso, incluir algunas otras competencias que yo considero importantes dentro de mi desarrollo profesional que he ido desarrollando, no solamente en un puesto de trabajo específico, sino a lo largo de mi experiencia laboral. Después está el currículum vitae inverso. El currículum vitae inverso es lo contrario, ¿no? Comienza describiendo las experiencias laborales desde la más reciente hasta la más antigua. Bueno, actualmente eso se utiliza sobre todo para poder resaltar nuestras experiencias más recientes, nuestras experiencias laborales con mayor relevancia, que por lo general son las más recientes. Entonces, ahí tenemos la oportunidad de proyectar cuáles son las competencias nuevas que estamos de repente adquiriendo. Se utiliza para empresas o para puestos en los que la competencia o las competencias, los conocimientos que tenemos que adquirir no deben de sobrepasar, por ejemplo, los 3 años de vigencia, ¿no? Eso puede ser en el caso de, no sé, las licencias de manejo, las personas que utilizan las licencias de manejo, etcétera, o conocimientos que necesitan estar constantemente actualizados. Después tenemos el currículum vitae temático, que básicamente organiza la experiencia por bloques, ¿no? Es útil para poder expresar nuestra experiencia en campos muy diversos. Por ejemplo, no sé, si un tiempo yo fui secretaria y después migré al área de ventas y después empecé a, no sé, migrar al freelance como tal. Entonces, temáticamente voy a estar agrupando mis experiencias indeterminadamente de los años. Voy a estar agrupándolas para poder proyectarlas de manera un poco más organizada. Por lo tanto, también voy a estar agrupando competencias, ¿no? Por ejemplo, si yo estuve primero como secretaria, imagino que he desarrollado una gran habilidad para la tipografía, o de repente para tomar notas, o para poder concretar las ideas abstractas, etc. Si yo he sido una persona de ventas, de repente he tenido la oportunidad de poder desarrollar, no sé, facilidad de palabra, etc. Entonces esas competencias también pueden ir agrupadas. Hay un montón de tipos de currículums más. Hay currículums que son adaptativos, hay incluso clasificados por el color, etc. Que bueno, por lo general, por ejemplo en este tema del color, existen colores muy ejecutivos que por lo general son utilizados por personas de mandos altos. Existen colores que llaman
en lugar de una situación de mando alto, llaman más como a la calma, a la cercanía, a la proximidad con el usuario, etc. Entonces existen un montón de clasificaciones de los CVs, pero estos son los principales, o al menos en los que nos vamos a enfocar. Acá tenemos una frase, ¿no? El currículum vitae es el documento de marketing personal más importante del que dispone un profesional. Muchas veces, y sobre todo por esta modalidad de postulación laboral remota, las bolsas de trabajo y demás son virtuales, nuestro currículum vitae es el primer documento que todo reclutador ve. Entonces, a partir del currículum vitae, si bien es cierto, no podemos emitir un juicio determinante, pero ya nos podemos ir dando una noción acerca de con quién vamos a tratar o qué competencias creemos que esta persona podría tener. Es por eso que es muy importante saber redactarlo, saber presentarlo, el orden, todos aquellos detalles que son importantes para todo puesto laboral. Ahora, ¿cuáles son los apartados más relevantes dentro de un currículum vitae? Primero tenemos que considerar nuestros datos personales. Si no consideramos nuestros datos personales, nos perdemos la oportunidad de ser contactados por un reclutador. Por más que yo tenga un perfil en LinkedIn, por ejemplo, y en mi CV no está mi número de contacto, no está mi mail, etc., probablemente el reclutador pase nuestra postulación por un tema de tiempo, por un tema de agilidad en el proceso. Entonces es muy importante considerar nuestros datos personales como nuestros apellidos y nombres, si se puede el número de identificación, nuestra dirección y nuestros datos de contacto como redes o el correo, etc. Después está nuestro perfil profesional. Es una pequeña descripción acerca de cómo nos hemos ido formando y a dónde estamos yendo. Por ejemplo, una descripción de perfil profesional podría ser, no sé, ¿no? En mi caso, hola, soy Marianela, actualmente soy interna de psicología organizacional, me interesan los campos de gestión de personal, gestión de talento, me considero una persona comprensiva, etc. Entonces, ahí me describo brevemente. No debe de exceder de preferencia las 3 o 5 líneas. Después viene el tema de la formación. ¿Por qué es importante mencionar mi formación o mi lugar de formación? Más allá del sesgo que podría generar, existe una suerte de networking. Se puede llegar a los reclutadores de manera mucho más fácil con un buen networking, que por lo general se maneja dentro de las universidades más prestigiosas, o si no también porque es una forma de medir al postulante, ¿no? O a la persona que está presentando su CV. ¿Y por qué? Porque una persona que ha estudiado fuera ha desarrollado competencias diferentes a una persona que ha estudiado dentro de su país, ya sea remotamente o presencialmente. Las competencias que se desarrollan en un intercambio estudiantil o en alguna pasantía o siguiendo algún curso extranjero son muy importantes y son muy diferentes a las que desarrollamos linealmente dentro de nuestro mismo entorno. Después viene el tema de la experiencia o competencias. Dentro de la redacción de la experiencia es importante considerar las competencias que yo he estado desarrollando dentro de cada puesto, ¿no? En el tema de experiencia, por lo general incluimos el nombre del puesto, el empleador o el nombre de la empresa, el tiempo que estuve ahí y las funciones que estuve desarrollando, ¿ok? Las funciones pueden ser funciones lineales o también pueden ser colocadas mediante logros o redactadas mediante logros. Y en el tema de las competencias, si en caso yo no tengo, por ejemplo, experiencia laboral, en el tema de las competencias puedo colocar, ¿no? Que he seguido cursos de Excel. No, de repente muchos de ustedes han podido revisar los CVs que tienen como estas escalas de estrellitas. 5 estrellas es el puntaje máximo. Entonces colocan Excel 3 estrellas, colorean 3 estrellas, o colocan inglés, colorean 5 estrellas, etc. Ese tipo de competencias, que son sobre todo las de gestión. Después vamos con el tema de idiomas. En un mundo completamente globalizado en el que el mercado laboral es muy fluctuante y cada vez las empresas se interrelacionan mucho más entre ellas de manera remota, de manera presencial, es muy importante manejar más de un idioma, ¿ok? Nosotros somos latinos, somos hispanohablantes, pero también podríamos de repente abrirnos campo manejando muy bien el inglés, el portugués, el francés. Tenemos una escala de idiomas que son los más hablados en el mundo. Entonces, el manejar un segundo idioma siempre va a ser muy importante para abrirnos puertas en otros lugares fuera de nuestro país.
Y después las redes sociales. ¿Por qué son importantes los enlaces de las redes sociales? Principalmente porque, por ejemplo, si yo tengo LinkedIn y mi perfil de LinkedIn está súper bien trabajado, comparto constantemente cosas acerca de empleabilidad, cosas laborales, me muestro actualizada en mi campo de especialidad, obviamente voy a ser mucho más atractiva a los reclutadores frente a una persona que de repente no tiene las redes actualizadas. Ahora, acá dentro de redes sociales es importante considerar que nos referimos a las redes sociales laborales. LinkedIn, como trabajo, yo más, etc. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque si yo desvío la atención del reclutador a mis redes personales, si bien es cierto, es importante también cuidar una imagen personal, estaría de repente transgrediendo esa delicada línea entre mi vida personal y mi vida laboral. ¿Ok? Entonces es muy importante colocar las redes prudentes y sobre todo colocarlas. Muy bien, vayamos con cómo construimos un CV de impacto. Para esto vamos a tener muchos aspectos importantes en consideración. Primero, debemos de tener nuestro CV actualizado. ¿Qué es tener un CV actualizado? Independientemente de que yo esté buscando o no trabajo, de que esté dentro de un puesto laboral ya ubicada o de repente tenga ansias de migrar a otra empresa, básicamente mi CV tiene que estar actualizado, ya sea en las competencias que voy adquiriendo, las funciones que vamos ampliando dentro del puesto en el que me encuentro o simplemente mi perfil profesional, es decir, mi descripción como profesional, porque es normal que a lo largo del camino mis objetivos vayan cambiando. Mis metas vayan variando, de repente si al inicio me interesaba, no sé, gestión del personal, de pronto me puede empezar a interesar derecho laboral, que son cosas completamente distintas, pero que a la vez parten de una misma rama. Entonces, es completamente normal. Es por eso que es muy importante tenerlo actualizado y sobre todo mencionando nuestros nuevos cursos, nuestros nuevos conocimientos adquiridos, etc. Después viene el CV adaptado. ¿Por qué es importante tener nuestro CV adaptado? Un error que se comete muy a menudo es que enviamos la misma plantilla de CV a todas las ofertas laborales a las que postulamos. Y eso es un error garrafal. ¿Por qué? Cada empresa tiene una cultura y cada empresa busca a un perfil en específico. Si yo mando mi mismo CV, no sé, a Movistar, Alicorp, Sayón, etc., ¿qué voy a hacer? Que no me estoy dando la oportunidad de poder marketearme bien, de poder exteriorizar o proyectar las competencias específicas bien. Esto reduce enormemente las probabilidades de que yo haga un buen match con el reclutador o con la empresa en sí. Entonces, si de repente yo reviso la página de Alicorp y me informo de su cultura, de sus valores o de cómo ellos gestionan a su personal, y me informo también de las competencias más importantes que yo debería de tener para un determinado puesto dentro de esa empresa, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, fácilmente, dentro de las experiencias que yo he ido acumulando, está resaltando las más importantes para que se genere este engrane con la empresa a la que yo quiero postular. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Si Alicorp está buscando, no sé, una psicóloga organizacional que sea de cultura abierta, que sea creativa, etc., y todo mi CV está redactado con funciones lineales o de repente no proyectando tanto a mis soft skills o habilidades blandas, obviamente voy a perder la oportunidad, por más que yo tenga el conocimiento técnico, porque culturalmente no estoy enganchando bien con el reclutador ni con la empresa. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo empiezo a resaltar mis competencias blandas, si empiezo a resaltar los procesos creativos en los que participé dentro de una empresa, con dinámicas, etc.? Obviamente, el reclutador va a sentir que sí, pues no, que puedo ser la candidata elegida para el puesto. Es muy importante tenerlo adaptado, tanto en competencias blandas, competencias técnicas y también en cultura. ¿Ok? Después de eso también tenemos el CV que tiene que ser transparente. Es muy importante, como mencionábamos en la sesión anterior, saber que todo lo que yo diga tiene que ser verdad, porque estoy poniendo en tela de juicio mi reputación como profesional, también mi palabra como profesional y la veracidad de mi información. Entonces, todo lo que yo diga acerca de la experiencia que he ido adquiriendo, sea buena o mala, tiene que ser verdad. ¿Y por qué? Simplemente porque es propio que todas las empresas busquen personas transparentes. Ahora, si hay situaciones que de repente yo creo que no son muy convenientes de mencionar, no son necesarias de omitir.
simplemente tenemos que aprender a comunicarlas. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por seguirnos viendo y espero que esto les haya ayudado. Gracias.